Muy buenos días, queridos niños. El día de hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hacer un repaso sobre los temas realizados hasta la fecha. Quien le habla es la profesora Victoria Tapia, alumnos de quinto grado de primaria, ¿no es cierto? Hemos desarrollado el tema del virreinato del Perú, ¿no es cierto? El virreinato del Perú. No fue el único virreinato que hubo en América, ¿no? Otro virreinato muy importante también va a ser el virreinato de México. Muy bien, vamos a hablar sobre el Perú, ¿no es cierto? En 1542, el rey español Carlos I va a fundar el virreinato del Perú, ¿no es cierto? Y lo va a hacer en base a una ley, las leyes nuevas, ¿no es cierto? Con la que se realizó después de someter al gran imperio incaico. Este virreinato abarcó grandes territorios que comprenden a los países de Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, parte de Argentina y parte de Chile. Las autoridades de este virreinato se clasificaban en dos grupos: autoridades en la metrópoli, ahí dice metropolitanas, y autoridades locales. Muy bien, las autoridades en la metrópoli son aquellas autoridades que se encontraban en España, y las autoridades locales son aquellas que se encontraban en la localidad, en las colonias, en este caso en el Perú, ¿no es cierto? Las autoridades de la metrópoli tenemos la máxima autoridad con todos los poderes habidos y por haber, el rey, ¿no es cierto? Y también encontramos al Consejo de Indias, cuya finalidad y función era aconsejar al rey sobre todas las cuestiones referentes a las colonias en las Indias. Las Indias eran las Américas, en aquel entonces le llamaban las Indias. Por eso es que sus habitantes le llamaban los indígenas. Muy bien, vamos a ver que durante el virreinato del Perú, los reyes pasaron por dos dinastías. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hubieron reyes que pertenecían a un linaje, a una dinastía en Austria que se llamaba Habsburgo, y después los reyes que pertenecían a una dinastía francesa, que era la dinastía de los Borbones. ¿No es cierto? Ahí tenemos la imagen del primer virrey del Perú, que va a ser Blasco Núñez de Vela. Bueno, ahora, ¿cuáles eran las autoridades locales, las autoridades dentro de la colonia? La máxima autoridad, quien era el que representaba al rey, era el virrey, ¿no? Como te dije, el primer virrey, ¿cómo se llamaba? Blasco Núñez de Vela. No gobernó mucho tiempo, fue asesinado, ¿no es cierto?, por los almagristas. Muy bien, luego la Real Audiencia. La Real Audiencia se encargaba de hacer justicia, ¿no es cierto? Es como ahora el Poder Judicial, ahí se encontraban los jueces, los oidores. Luego se encontraban los corregimientos, que estaban gobernados por el corregidor, ¿no es cierto?, que se encargaban de ¿qué? Del control de las reducciones. ¿Y qué eran las reducciones? Los pueblos indígenas. Estos corregimientos realizaron un mal papel en el virreinato, por eso es que fueron eliminados y a cambio de ellos aparecieron las intendencias. Muy bien, luego tenemos los cabildos, que vendría a ser lo que ahora es la municipalidad, ¿no es cierto? Se encargaban del orden y la seguridad de la ciudad. Otras autoridades van a ser también los visitadores, ¿no? Que eran señores enviados por España para realizar visitas y controlar la gobernación en las colonias, ¿no es cierto? Y el cacique o curaca, que servían como intermediario entre los indios y los españoles. Muy bien, entonces eso es en cuanto a la organización política. ¿Y cómo era su organización económica, la economía, lo que es el ingreso de dinero? Básicamente era mercantilista, ¿no es cierto? Dieron mucha importancia a los metales, el oro, la plata, el cobre, el mercurio, etc. Exclusivismo, ¿por qué? Porque realizaron un monopolio comercial. ¿Qué quiere decir eso? Que España tenía la exclusividad de comercializar con sus colonias. Y esto atrajo muchos problemas con sus países vecinos, como con los ingleses, con los holandeses, etc.
Y también era intervencionismo, que consistía en que la metrópoli, que quiere decir España, regulaba directamente el comercio y la industria en las colonias, ¿no? O sea, ¿qué era lo que querían? Pues todos los ingresos económicos en mayoría tenían que ir a la metrópoli. Muy bien. En el aspecto social vamos a ver que se formaron dos repúblicas. ¿No es cierto? Estas repúblicas fueron fundadas con una finalidad de poder tener un orden en el cobro de los impuestos y los tributos. ¿No es cierto? Por ejemplo, la República de Españoles. Ahí se encontraban, pues, aquellos llamados los chapetones, que eran las autoridades venidas de España, que por el simple hecho de ser de la metrópoli tenían ciertos privilegios, ¿no? Tenían sus cargos, eran condes, vizcondes y todo lo demás. En la República de Españoles también encontramos a los criollos, o también llamados, ¿no?, españoles de segunda clase. ¿Por qué? Porque el hecho de haber nacido en América ya no les permitía a ellos obtener ciertos títulos, como de conde, vizconde, o también algunos cargos públicos. Esto generó malestar entre los criollos. Luego tenemos la República de Indios, ¿no es cierto?, los cuales, por el ser considerados vasallos del rey, ¿no es cierto?, eran considerados como menores de edad, que deberían ser cuidados y protegidos por el rey y ser obedientes. Es así entonces que eran considerados como menores de edad, ¿ves? Ahí lo dice, ¿no? Y también vamos a ver a las castas, entre ellas los negros, ¿no?, que eran considerados como objetos, no tenían derechos y no formaban parte de estas repúblicas. Muy bien, entonces eso es en cuanto a las organizaciones. Las rebeliones indígenas. Vamos a ver que esta forma de organizar el virreinato trajo como consecuencias muchos malestares. Estos cambios fueron aún mayor cuando se dieron las reformas borbónicas. Entonces, la causa fue las reformas borbónicas, en las cuales estas medidas vistas anteriormente se acrecentaron aún más. Esto generó malestar entre los criollos. Acá vemos la imagen, ¿no? Un descontento entre los criollos, entre los indígenas, entre los mestizos. Y empezaron las revueltas, las rebeliones. ¿No es cierto? Los primeros fueron los indios, los indígenas. Hemos visto dos rebeliones, las más importantes. Una de ellas es la rebelión de Juan Santos Atahualpa, que fue la más importante porque duró mucho tiempo, duró 10 años. Durante 10 años, entonces, Juan Santos Atahualpa lideró un movimiento que pudo detener, ¿no?, el ingreso de las tropas españolas en la Amazonía. Y la otra rebelión, que no duró mucho, desde 1780 a 1781, fue la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II, ¿no es cierto? Rebelión en la cual atrajo a su ejército a criollos, indios, mestizos, negros. Tuvo bastante acogida, pero sin embargo no logró derrotar a los realistas, a los españoles. Bueno, chicos, esto es básicamente un repaso de lo que hemos estado viendo y eso es todo por el día de hoy.